Bienvenidos a Descubriendo la Biblia, donde las historias antiguas se encuentran con el mundo moderno. Nos sumergiremos en las historias de la Biblia. Imagina el diluvio, el arca y todos esos animales. ¿Cómo sería si ocurriera ahora? Nuestro mundo es un torbellino de tecnología, opiniones y desafíos. ¿Podría la misión de un hombre para salvar la creación aún resonar? Acompáñenos a explorar la historia épica del Arca de Noé. Prepárense para ver esta historia atemporal, bajo una luz completamente nueva. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de analizar la Biblia como nunca antes. ¿Te imaginas el Arca de Noé en el siglo XXI? Imagínate esto: un mundo al borde del desastre. Advertencias de una inundación catastrófica resuenan en todo el mundo. Una figura solitaria recibe un mensaje divino. Tiene la tarea de construir un arca para salvar a la humanidad y al reino animal. En lugar de madera de gofer y brea, tenemos acero, concreto e ingeniería de vanguardia. ¿Cómo construiríamos un arca capaz de resistir un diluvio moderno? ¿Y qué hay de los animales? ¿Cómo los reuniríamos y cuidaríamos en nuestro mundo interconectado y densamente poblado? Esto es más que una simple historia. Es una exploración que invita a la reflexión sobre la fe, la resiliencia y el poder perdurable de la esperanza frente a obstáculos abrumadores. El plano original, una misión divina. Rebobinemos hasta el principio. El libro de Génesis pinta un cuadro vívido. La tierra está consumida por la maldad. La humanidad se ha desviado del camino previsto. Un hombre justo llamado Noé encuentra gracia a los ojos de Dios. Recibe un mensaje que le cambia la vida. Construye un arca. Esta no es cualquier embarcación. Dios establece dimensiones específicas. Es un arca enorme y rectangular. Está diseñada para resistir una inundación catastrófica. Un evento diseñado para limpiar el mundo. Noé tiene la tarea de preservar la vida. Debe reunir 2 de cada criatura viviente, macho y hembra. Sobrevivirán a la tormenta y repoblarán la tierra. Un zoológico moderno, reuniendo a los animales. Imagina los titulares. Un hombre afirma que Dios le dijo que construyera un arca. Internet explotaría. Las redes sociales estarían en llamas. Pero en medio del escepticismo y el ridículo, Noé tiene una tarea monumental. Necesita reunir 2 de cada tipo de animal. Leones, tigres y osos. Dios mío. En el mundo actual, esto sería una pesadilla logística. ¿Cómo navegaría Noé por las complejidades de las fronteras internacionales y los protocolos de cuarentena animal? ¿Necesitaría permisos especiales para transportar criaturas exóticas? Imagina los hábitats especializados, los suministros de alimentos, los sistemas de gestión de residuos. Necesitaríamos emplear toda la fuerza de la tecnología y la innovación del siglo XXI para hacer realidad esta historia bíblica. El desafío de ingeniería definitivo. Construir un arca del siglo XXI. Construir un arca de madera en el mundo actual no sería suficiente. Sobrevivir a una inundación cataclísmica de proporciones épicas. Necesitamos algo resistente y resiliente. Hormigón armado, acero de alta calidad y aleaciones futuristas. El diseño exigiría una reinvención radical. Una biosfera autosuficiente para resistir condiciones duras. Paneles solares, turbinas eólicas y convertidores de energía de las olas. Una maravilla flotante de tecnología y sostenibilidad. Mundo material.
obteniendo los componentes del arca. Imagina la logística: obtener millones de toneladas de acero, hormigón y otros materiales. Las cadenas de suministro globales se estirarían hasta sus límites. Necesitaríamos coordinar los esfuerzos de innumerables fabricantes, ingenieros y equipos de construcción. Los gobiernos y las corporaciones tendrían que trabajar juntos, dejando de lado sus diferencias por el bien de un objetivo común: la supervivencia. Necesitaríamos explorar materiales reciclados, minimizar el desperdicio y compensar nuestro impacto ambiental en todo momento. La construcción de un arca moderna no se trataría solo de construir una embarcación. Se trataría de redefinir nuestra relación con el planeta. Refugio de alta tecnología. Soporte vital para un zoológico moderno. Ahora, hablemos de los habitantes del arca. No estamos hablando solo de meter animales en jaulas. Necesitamos crear un entorno cómodo y humano para criaturas de todas las formas y tamaños. Necesitaríamos atención veterinaria de vanguardia, asegurando la salud y el bienestar de cada criatura a bordo. La comida sería otro obstáculo logístico. Necesitaríamos almacenar lo suficiente para durar meses, quizás incluso años, atendiendo las necesidades dietéticas de carnívoros, herbívoros y todo lo demás. Sistemas de filtración avanzados, inodoros de compostaje e incluso bioreactores que convierten los desechos en energía. Estas son solo algunas de las innovaciones que necesitaríamos explorar. Esto no sería solo un arca. Sería un zoológico flotante, un santuario, un testimonio de nuestro compromiso de preservar la diversidad de la vida en la Tierra. El mundo reacciona. Del escepticismo al espectáculo. ¿Te imaginas el frenesí global si alguien anunciara que está construyendo el Arca de Noé hoy? Internet explotaría con una cacofonía de opiniones, memes y teorías de conspiración. Los canales de noticias estarían en un estado perpetuo de noticias de última hora, transmitiendo en vivo desde los sitios de construcción y entrevistando a todos, desde teólogos hasta ingenieros estructurales. Las redes sociales serían un campo de batalla de hashtags. Arca de Noé 2.0. El cambio climático es real. Tiempos finales, reflejando el espectro de creencias e incredulidad. Algunos lo descartarían como un engaño, un truco publicitario o un signo de delirio masivo. Otros lo abrazarían como un signo de esperanza, una llamada de atención o incluso un mandato divino. El mundo estaría mirando, conteniendo la respiración, esperando a ver si este Noé moderno podría lograrlo. Los debates de Noé, fe, ciencia y el futuro de la humanidad. La construcción de un arca del siglo XXI encendería un debate global sobre la fe, la ciencia y el papel de la humanidad. Líderes religiosos y eruditos interpretarían las escrituras antiguas a través de una lente moderna. Los científicos se centrarían en los aspectos prácticos, confiando en datos y avances tecnológicos. El arca se convertiría en un símbolo, obligándonos a confrontar verdades incómodas sobre nuestra relación con el mundo natural, construyendo puentes o quemándolos. El arca como catalizador del cambio. Una oportunidad única para tender puentes y fomentar la colaboración global. Las naciones podrían dejar de lado sus diferencias. Los científicos y líderes religiosos encontrarían un terreno común. El arca podría simbolizar la resiliencia humana. Sin embargo, también podría exacerbar tensiones. Los desacuerdos sobre recursos podrían conducir a conflictos.
¿Uniría a la humanidad o la destrozaría? Las compuertas de las finanzas. Financiando un milagro moderno. Construir un arca en el siglo XXI no sería barato. Estamos hablando de un proyecto de escala y complejidad sin precedentes, que requiere miles de millones, si no billones, de dólares para completarse. ¿Dónde empezaría Noé a conseguir una financiación tan astronómica? Los gobiernos dudarían en invertir en lo que muchos percibirían como un plan descabellado. Los inversores privados exigirían un retorno de su inversión. Algo un poco difícil de prometer cuando todo el mundo está bajo el agua. Obtener los recursos financieros para construir un arca moderna sería una tarea hercúlea, que requeriría una combinación de ingenio, persuasión y tal vez un poco de intervención divina. El legado perdurable del arca. Una historia para la posteridad. Desde las antiguas llanuras de Mesopotamia hasta las bulliciosas ciudades del siglo XXI, la historia del Arca de Noé sigue resonando en todas las culturas y generaciones. Pero más allá del hormigón y el acero, las regulaciones y la logística, se encuentra un mensaje atemporal sobre la fe, la resiliencia y el poder perdurable de la esperanza. La historia de Noé nos recuerda que incluso frente a obstáculos abrumadores, incluso cuando el mundo parece decidido a ahogarse en su propio caos, siempre hay una razón para creer en un futuro mejor. Los desafíos que enfrentó Noé pueden parecer insuperables, pero también sirven como un poderoso recordatorio del ingenio humano, nuestra capacidad de compasión y nuestra inquebrantable determinación para superar incluso los obstáculos más desalentadores. Mantén la conversación fluyendo. Únete a la comunidad de Descubriendo la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la historia atemporal del Arca de Noé, reinventada para el siglo XXI. Solo hemos arañado la superficie de esta cautivadora historia y sus profundas implicaciones para nuestro mundo moderno. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para obtener más exploraciones que invitan a la reflexión sobre historias bíblicas, y tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas un episodio. Y asegúrate de compartir este video con tus amigos y familiares. Difundamos el mensaje y mantengamos vivo el espíritu de Descubriendo la Biblia. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y mantén la fe.